Amigos de Demonios, hoy tenemos una tertulia con una querida amiga, Luz Mari López, una persona que es de Colombia, pero por esas vueltas de la vida terminó en una ciudad muy especial en Argentina, que es Capilla del Monte. Entonces, lo primero generalmente lo que le pregunto a los amigos en estas tertulias, como primera pregunta, siempre es quién es tal persona, ¿no? En este caso sería quién es Luz Mari López. Pero te voy a cambiar en tu caso la pregunta y te voy a preguntar, ¿cómo es que Luz Mari López llegó desde Colombia y terminó viviendo en Capilla del Monte, una ciudad tan particular con el tema ovni? Carlos, gracias y un saludo a todos los amigos de Demonios. A ver, esa pregunta me la sigo haciendo, ¿no? Porque si bien yo llegué concretamente por un sueño a Capilla del Monte, no deja de ser una pregunta que me hago todo el tiempo cuando nunca se me hubiera ocurrido hacerle caso a un sueño. Saliendo de Colombia en el año 92, yo como arquitecta desarrollando un proyecto de hábitat popular, queriendo investigar y ahondar en esto del diseño participativo y el hábitat popular, desarrollé un proyecto pasando por varios países de América para llegar a desarrollar la puesta en marcha del proyecto en Buenos Aires. Allí llego y bueno, la vida me tenía deparada una historia que no alcanzo todavía a asimilar. Y después de 9 meses estando en Buenos Aires, donde el proyecto había tomado una deriva que no entendía por qué, decido hacer un ayuno. Yo soy de hablar conmigo misma y de exigirme y de querer encontrar respuestas a momentos así críticos como este. Y en esos 9 días de ayuno yo pedía respuestas a lo que me rodea, a eso que no veo, a eso que siempre me indica cómo seguir el camino. Y al cabo de estos 9 días de ayuno, a la mañana del noveno día, me despierto con un sueño muy vivido. Es largo el sueño, pero ¿por qué Capilla del Monte? Me dibujan un croquis. El croquis es así pequeñito al frente mío, me lo dibujan, y un punto dentro de ese croquis. Yo pregunto, pero alguien me dice, quien está acompañándome en el sueño, me dice, ahí debes ir. Y yo digo, uy, lo tengo que memorizar. Y telepáticamente me dice este ser, sí. Entonces, ese croquis pequeñito se me hace más grande y de pronto ocupa toda la pantalla que yo estoy viendo, donde estoy viendo toda la información. Al día siguiente le cuento a la señora que hoy vive aquí en Capilla del Monte también, Graciela Costa. Yo le pregunto, le digo que vivió algo muy raro porque yo me desperté en un día de lluvia y yo había estado una noche en un lugar que no llovía. Me dice, escribe todo lo que viviste en el sueño y vemos. Entonces yo lo escribo y me detengo nuevamente en el croquis porque el sueño es largo, y el croquis, ella lo ve, me alcanza un libro de su biblioteca, me abre una localización, ahí se ve Argentina, el croquis de Argentina, y en el centro está el croquis que yo había dibujado, en el centro de Argentina. La provincia de Córdoba era el que yo había dibujado y el punto era Capilla del Monte. Hago en descripción detallada porque yo no tenía ni idea de la geografía de Argentina, y si bien yo pude relacionarlo con un lugar muy parecido en Colombia, el de Colombia es más gordito y es ahorcadito también en el centro, pero más gordito que es Bucaramanga. Así que no tenía nada que ver con Colombia y sí era exactamente el dibujo que yo había hecho en la provincia de Córdoba. Cuando cierro el libro, yo le pregunto a ella, ¿por qué será que me están mandando allá? Yo ya había decidido arrancar para acá. Y me dice ella, léete ese libro y te vas a dar cuenta de qué se trata. El libro se llama Luces sobre el Uritorco, de Jorge Suárez. Así fue que llegué a Capilla del Monte. Mira vos. Y una vez que llegaste a Capilla del Monte, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en Capilla?
Claro, a mí me indica esta señora, Graciela, que había estado en la presentación de este libro, hecho por Jorge Suárez, por supuesto, y unos amigos de la librería Nahual. Me dice que me comunique con él, que él trabaja en el gobierno y que seguramente él me va a acompañar o me va a colaborar para poderme ubicar aquí en Capilla del Monte. Desde ya que debo decir que la aventura más pisando tierra, no sabía que tenía que venirme, pero también tenía que saber cómo conseguir recursos para llegar y para quedarme acá, porque yo no tenía, la historia tiene otra historia que tiene que ver con la parte económica. Entonces, ella me dice, pero habla con él que seguro que te va a colaborar a ver en qué puedes conseguir ahí de trabajo. Y así fue, apenas llegué, dejé las maletas en la terminal, me fui a buscar a Jorge Suárez. Yo no lo encontré en ese momento, así que me dio tiempo para conseguir una habitación, que ya también me habían dado como algunas directrices, cómo llegar ahí. Y a la noche es la primera vez que yo tengo el contacto cercano con Jorge. Yo me presento, le digo, miren señor, ¿usted es el señor Jorge Suárez? Sí. Mire, lo que pasa es que yo soy colombiana, vengo a hacer un proyecto de investigación en arquitectura, acabo de tener un sueño aquí en Buenos Aires y me dijeron que tenía que venir aquí. Yo le pido el favor y yo estoy buscando una forma de conseguir trabajo. Fue lo que yo le dije. Jorge Suárez, cuando me escucha, y esto lo contaba después, dice, yo cuando la escuché a Luz decirme lo que me dijo, dije, es otra loca más que viene a Capilla del Monte, porque él recibía este tipo de testimonios continuamente, y otra loca más, ¿no? Entonces me dijo, mira, yo el día de mañana estoy en la municipalidad, acércate y yo te llevo hasta la radio, y ahí empezó una comunicación, un conocer a este Jorge Suárez, y realmente yo al otro día que fui a la radio, inmediatamente me presentaron y en menos de 15 minutos ya me habían ofrecido para cuidar unos niños. Así comienza mi historia en Capilla del Monte, y así empieza también una historia que solamente hoy se puede contar, que en ese momento ni Jorge Suárez ni Luz Mari López tenían ni siquiera imaginado. Ahora, hasta ese momento, tu relación con el tema OVNI no existía, digamos, ¿no? De ninguna manera. Cuando a mí me dice la señora que lea el libro, yo lo leí en su totalidad, el libro de Jorge Suárez, este libro Luces sobre el Uritorco, y a mí me hablaba de un caso OVNI, me hablaba de OVNIs, de un contacto programado, o sea, nada que ver con mi historia, o sea, yo no tenía nada que ver con los OVNIs. Sí me pareció que por eso también entendí que tenía que venirme a Capilla del Monte, porque me encontré con el encuentro programado. En ese capítulo que Jorge escribe, habla de un arquitecto. Entonces ahí mi cabecita y la película empezó a armarse, y dije, no, tengo que irme para Capilla, ya me voy a encontrar con este hombre que es arquitecto y voy a hacer mi tarea allí. Así que definitivamente no, y como bien Jorge hablaba cuando estaban las charlas aquí, decía, bueno, Luz me acompaña, pero a ella no le interesan los ovnis. Esto haciendo énfasis de que en este tiempo en el que, por supuesto, fue fascinante haberme encontrado con este mundo de los ovnis, no estoy por interés primeramente, sino que fue consecuencia, ¿no? ¿Y cuál fue tu primer, digamos, no llamarlo encuentro con el ovni, con el fenómeno ovni o con la realidad ovni, como decía Jorge? ¿Cuál fue la primera vez que vos dijiste, esto puede ser, esto es real, digamos? Mira, para mí, y esto me lo preguntaba un amigo de España que también charlando así como lo estamos haciendo ahora, me preguntaba que cuál es el caso ovni que más la ha impactado, o que más porque pues uno aquí lee mucho y hay muchos casos y realmente no son precisamente los que aparecen mediáticamente, ¿no? Y yo te puedo decir que ya el sueño para mí me involucraba en un momento de ovnis, porque el ovni no es una nave extraterrestre, porque el ovni es un tema que me involucra dentro de lo, entre comillas, desconocido.
y realmente yo me involucré inmediatamente en un hecho que estaba fuera de lo normal. Hacerle caso, y todavía mi madre me dice, ¿cómo es posible que usted le haya hecho caso a un sueño? Eso es rarísimo. Siendo yo muy científica, muy ocupada de lo más humano, ¿cómo le vas a hacer caso a un sueño? Entiendo que ese fue un principio. Tú sabes que, y aprovecho estos espacios que a veces la gente necesita escuchar para entender que es interesante entrar en este tema lejos del fenómeno. Tú sabes que cuando yo encuentro a Jorge, el primer programa que yo asisto de radio que él hacía los domingos, que fue una semana después de conocerlo, cuando yo voy a su programa de radio, yo tenía mi susto de solo saber que él me iba a invitar a la radio para que hablara de mi sueño. Porque además en esa semana yo subí al cerro Uritorco y allí tuve mi segundo avistamiento. Yo ya había tenido un avistamiento en mi casa años atrás en Bogotá. Pero mi segundo avistamiento, hablando de avistamientos, fue en esa semana, habiendo llegado a Capilla del Monte, y subí al Cerro Uritorco el 11 de noviembre de ese año. Y yo tenía mi susto de solo saber que ya empezaba a entrar contando una anécdota que tenía que ver con ovnis, porque me parecía que ya yo empezaba a disfrutar una escena en el ámbito de las experiencias ovnis, y no precisamente era un contacto, ¿no? Para mí no era un contacto, y hoy cada vez estoy convencida que no era un contacto, que hay una comunicación maravillosa, fantástica, con esta realidad, que no le puedo llamar extraterrestre, y que me invita a encontrarme con lo desconocido de una manera mágica. Entonces te puedo decir que desde ya la experiencia del sueño es todavía para mí una incógnita, y la sigo leyendo, elaborando, revisando. Mi segundo avistamiento fue aquí en Capilla del Monte. El primero fue en Bogotá. Colombia es una ciudad muy de muchas sierras, y estando en una casa de una amiga, estábamos hablando y leyendo de cosas de los cielos, no precisamente de los ovnis, y un objeto que aparece en el horizonte se convierte en 3 objetos, pasan por encima nuestro después de un buen tiempo en que recorren así desde el horizonte hacia donde nosotros estábamos, y cuando llega hacia donde estábamos nosotros se suspenden ahí esas 3 luces, nos dan tiempo para especular, para suponer qué es eso, no hay sonidos, no hay nada, y cuando dijimos no, esto no puede ser nada de acá, si no tendría ruidos o algo, en ese momento continuaron su movimiento y desaparecieron en el cielo. Esa fue la primera vez como avistamiento, no lo puedo nombrar como contacto, y la segunda fue el segundo avistamiento en el Cerro Uritorco, 4 días después de haber llegado a Capilla del Monte. Fue realmente fascinante, porque yo estaba metida en una piedra a la noche, yo iba pensando que allí me iban a decir los extraterrestres, porque ya me metí en la película del libro, pensando que los extraterrestres me iban a decir para qué me habían mandado aquí al Uritorco, y bueno, no bajó ningún extraterrestre, pero sí en el lugar donde estaba, que era como una cuevita, viendo el perfil del Cerro Uritorco, aparece una estrella allá atrás, calculen 2 de la mañana, una luz se asoma, se queda quieta y se devuelve. Bueno, para mí fue suficiente. Me dieron la bienvenida, me dijeron, ya estás acá, y bueno, arranque. Así lo tomé yo, lejos de pensar que estaba entrando en un mundo que hoy me tiene acá, ¿no? Hablando del tema. Te voy a llevar ahora, pasamos de los ovnis a algo un poco más terrenal, pero creo que está bueno contarlo porque es una historia de perseverancia y de luchar contra viento y marea, que es el surgimiento del CIO y de las instalaciones físicas del CIO, digamos, ¿no? Porque hoy el CIO cuenta con una propiedad donde se dan charlas y demás, que ya nos vas a contar, pero hacer todo eso no fue fácil. No es que, bueno, a ustedes les sobraba la plata y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y construimos. No, fue toda una lucha, como decía, de perseverancia
y trabajo duro y no bajar los brazos. Contanos brevemente cómo fue la historia del CIO, cómo nació el CIO y bueno, qué es el CIO hoy en día. Sí, contarlo hoy es una historia fascinante. Es una historia y es un proyecto de vida que ha sido elaborado en perfección, ¿no? Por todas las señales y por todo lo que significó hacerlo. Pero como bien dices tú, como todo proyecto de vida que tiene una connotación puramente humana y que no tiene ni estrategias, ni objetivos, ni tú lo trazas como un programa que realizar, aun cuando lo fue inconscientemente, fue difícil. A mí la vida me llevó, ni bien llegué a Capilla del Monte, a vivir 5 años en la base del Cerro Uritorco en una casilla rodante. Allí no tenía ni agua ni luz, pero estaba cómoda. Debo decir que vivía en un castillo y sin darme cuenta me fui involucrando en una historia propia de un hombre que se había encontrado con este tema y que la municipalidad o el gobierno lo había vomitado por las circunstancias que lo fueron acompañando a llevarlo a un lugar mediático importante y había quedado totalmente solo y abandonado a las mismas circunstancias de un lugar que ya se llenaba de turistas buscando información. Debo decir que el inicio del Centro de Informes OVNI nace 2 años a 3 años de estar en la casilla rodante, cuando yo vendiendo allí duendes y pan casero para sobrevivir con el permiso del dueño, un gran amigo hoy, él me llega mucha gente y me pregunta, ¿y qué es cierto de los ovnis? ¿Y es cierto de los ovnis? Es la pregunta del millón acá. Entonces yo llego y les digo, pues yo no sé, pero aquí hay un señor que sabe del tema. Él viene a las 5 de la tarde a tomar mate conmigo, si ustedes quieren, vengan. Y ese día, ya te digo, a 3 años de estar ahí en la casilla rodante, ese día habían 25 personas esperando a Jorge a las 5 de la tarde. Cuando Jorge Suárez llega, porque todos los días iba a saludarme y a visitarme y a ver cómo andaba la cosa, él me dice, ¿y qué es esa gente que está ahí? Entonces le digo, pues Jorgito, te están esperando. Pero ¿a vos qué te pasa? Si yo vengo es a saludarte a ti. Le digo, pues es que la gente pregunta, pues hay que darle respuestas. Yo ya en ese momento ya le vendía el libro El grito de las estrellas en ese puestico ahí en la base del cerro. Arriba, no abajo donde están los artesanos, sino estaban en un lugar privilegiado, debo decir, donde hoy es la Gruta de Lourdes. Así que Jorge se puso a hablar con ellos y termina la reunión y yo le digo, Jorgito, acá hay que hacer un lugar donde la gente pueda recibir información, donde usted pueda darle a la gente todo lo que usted sabe. Ahí nació la idea del Centro de Informes OVNI. Pasaron 2 años porque había que tomar la decisión y la decisión no era mía, la decisión era de Suárez, porque la idea ya estaba. A Jorge Suárez, por supuesto, tenía que pasar, ¿no? La prueba, la frontera y la decisión corría por todo un mundo que él sabía iba a perder, su familia, su modo público también, porque era el proyecto de vida. Y él dice, en uno de sus libros, dice, yo estaba en la jaula con la puerta abierta y tenía que tomar la decisión. O volaba o me quedaba adentro de la jaula. Y él decidió volar. Así fue que a 2 años después, un febrero de ese año, del 98, me dice, Luz, anda, ve con los planos y arranca. Y así arrancamos con lo que hoy son las instalaciones del Centro de Informes OVNI. No habían sino 1.500 pesos para empezar, no había nada. Pero mágicamente los ladrillos fueron poniéndose uno a uno y el día 18 de diciembre, a fuerza de mucho tesón, porque era que se aplazaba y se aplazaba la fecha de abrir el lugar, donde ya golpeaban las puertas, la gente ya estaba esperando que se abrieran. Se abrió el 18 de diciembre del año 98. Ya estamos
ahora cumpliendo 20 años próximamente. Claro que sí, To- estamos caminando ya el inicio, queremos hacer una celebración, creo que se están dando las condiciones, esto que tú nos estás eh, proponiendo, compartiendo en este espacio tuyo, es parte de ese inicio de unos 20 años donde Capilla del Monte se engalana con el único lugar en el mundo que hace docencia con la temática, que se ocupa de actualizarse mediante congresos internacionales y en el que lo que nos interesa, y eso debo decirlo con plena modestia, simplemente porque es así, el Centro de Informes OVNI cumple con la tarea de hacer docencia, que no es poca cosa. No nos interesa, la tarea, en realidad, va enfocada en ponerle a la gente toda la documentación posible y que ella saque sus propias conclusiones. Hay que entender, Carlitos, y la gente que escucha y nos está escuchando, hay que entender que la gente del común está expuesta ante un tema que está presentado al uso de cada productor de contenidos. Y la gente del común no tiene muchísimos argumentos y no tiene muchísimos elementos para poder abrir juicios de valor, más que los mismos productores de contenidos, que a veces no están comprometidos con un tema que es muy delicado, porque el tema toca la psiquis humana y porque el tema toca al ser humano en todo su contexto, que no es poca cosa, ¿no? Entonces estamos muy complacidos de haber llegado a estos 20 años, que no han sido fácil llegar, justamente porque fue difícil construirlo, pero también es más difícil todavía mantenerse. Habría muchas cosas para hablar del CIO y de estos 20 años y demás, pero me quiero detener en una puntualmente, que me parece importante destacarlo, que son la cantidad de congresos internacionales con invitados internacionales que realizó el CIO en Capilla del Monte. Prácticamente son 19 congresos, ahora este año 2018 se va a hacer el congreso número 20, reitero, casi todos los años con invitados internacionales. Que no es fácil hacer un congreso, cualquiera que haya intentado o haya hecho un congreso o haya intentado hacer un congreso sabe lo complicado que es, mucho más cuando hay que traer gente de afuera, de otros países, y encima que no ganaron, y me consta que no ganaron plata, no es que, bueno, hacen congresos pues se llenan de plata y bueno, y lo hacen. No, no, son congresos que con suerte salen hechos, digamos, o sea, con suerte no pierden nada, pero la mayoría de las veces se ha perdido plata y me consta. Constanos así muy brevemente lo que significa o el esfuerzo que hay detrás de hacer no uno, 20 congresos internacionales y más en Capilla del Monte, que si bien es un lugar muy asociado al tema OVNI, pero no es un lugar como Buenos Aires que vos haces cualquier evento en Buenos Aires y tenés asegurados 100, 500 personas porque en Buenos Aires está lleno de gente. La gente tiene que viajar a esta Capilla del Monte para un congreso, ya también es más, eso es otra piedra más que complica a un evento. Y me imagino que más de una vez sin el apoyo digamos del gobierno local para hacer los eventos. Así que contanos así brevemente la historia detrás de esos 20 congresos que hicieron en Capilla. Bien, sumemos los 15 de Colombia. Más los 15, perdón, y me olvidaba los 15 de Colombia, ¿no? Vale anotarlos también porque cada vez que hacíamos un congreso acá nos llevábamos el material para Colombia y después de que se fue Jorge, ese congreso internacional continuó en Colombia porque llevamos también internacionales a Colombia. Bueno, realmente fue un objetivo trazado por un sueño de Jorge. Jorgito soñaba con hacer el congreso en Capilla del Monte, como decíamos antes, en el ánimo de actualizar información. No ha sido fácil porque, como bien dices tú, a bolsillos vacíos hay que conseguir pasajes, hotelería, gastronomía para los invitados. Y el agregado, como bien lo apuntas tú, el asistente tiene que pensar en el pago de la entrada del congreso y además del hotel, de la gastronomía y todo lo que le significa venir hasta Capilla del Monte, y no un día, sino 4 días o 3 días.
Pero los objetivos primordiales que mantenemos vivos hoy en día en estos congresos, uno era primero porque Jorge actuaba en el ámbito del turismo, era poner una fecha fuera de un fin de semana largo y de temporada alta, para generarle a Capilla del Monte una actividad propia en su identidad y a alcanzar gente que viniera en esa fecha. Lo logramos, yo me siento complacida, aun cuando se hace difícil traer a veces 50, 100 personas, lo logramos igual en una fecha donde es difícil traer gente, y más con las situaciones económicas y más con todos los agregados que ustedes pueden elaborar a la hora de hacer esa evaluación. El segundo objetivo lo logramos en estos 19 congresos y ya vamos para el 20, en eso de comprometer la temática en contenidos. Y bien que sí lo hemos hecho. Desde el primer congreso temático, ocultamiento de la temática, transitando, para nombrar algunos que me acuerde, el contactismo, tras la huella de los dioses, los gobiernos saben y usted, rumbo a Marte, la gran programación, todos temáticos, han dejado un gran contenido que nos permite a nosotros elaborar una perspectiva y una escena maravillosa acerca de la temática OVNI. Y creo que en ese bagaje de objetivos pequeños hacen que en Capilla del Monte hoy tenga su congreso internacional, ¿no? Que no es poca cosa a la hora de buscar un elemento que identifique y que a la vez produzca contenidos y resuelva una necesidad cultural y turística. Si bien, y esto es simplemente a razón de las decisiones políticas propias de cada administrador, en este caso de Capilla del Monte, no hemos tenido el acompañamiento como uno quisiera, como algunos dicen debería ser. El acompañamiento es tímido, es de acuerdo al pálpito de cada administrador, y a veces ha sido nulo. Realmente han habido administraciones en donde no nos han acompañado. Aún así tenemos la completa seguridad de que un día un administrador va a entender cuál ha sido la real naturaleza de este congreso, de un hombre que nace de la idea de un hombre que, como Jorge Suárez, pensó en Capilla del Monte. Él no pensó, y en el tema, él no pensó en su propia, en su persona. Él dejó atrás todos los egos, inclusive de los investigadores que han venido a este congreso, y dejó de lado el juego del show, ¿sí? Y también nos enajenamos cuando gente vino a ofrecernos dinero y nos condicionó a la hora de poner el dinero. Aquí mantenemos firme la idea de que lo importante del Congreso y de nuestra tarea está en el tema y en el respeto por un lugar que ha sido protagonista de uno de los únicos hechos en la casuística OVNI, como ha sido el caso de la huella del pajarillo. Mantener ese respeto no es fácil, porque acá se han hecho congresos, claro que sí, pero ¿bajo qué circunstancias, no? No con esto quiero cuestionarlos para nada, simplemente que hago enaltecer la idea de Jorge Suárez y tratamos de mantenernos en ese lugar. Quedaron, bueno, obviamente hablar de Capilla del Monte, Cerro Uritorco, hay millones de temas para hablar que quedarán para otra charla, otra tertulia. Te agradezco, Luz, por tu tiempo, por tu buena predisposición. Te felicito por todo el trabajo que estás haciendo por el CIO y demás. Y bueno, nos estaremos viendo ahora en pocos días más. Y como siempre, el canal va a estar a tu disposición para difundir cualquier actividad que haga el CIO. Gracias, Carlitos. Un saludo a toda esta gran televidencia que tienes de demonios. Muchas gracias.